Los republicanos logran en el Senado su mayor victoria en la era Obama. Impulsados por el descontento y por la apatía de los votantes demócratas, los republicanos conquistan el Senado tras 8 años. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a titulares de la Rodalía.es. Mas mantiene el 9N y llama a los catalanes a participar sin miedo. El BOE publica la suspensión de la consulta por parte del Constitucional. Teresa Romero será dada de alta del Hospital Carlos III mañana jueves. La policía militar entrena a soldados para que actúen como antidisturbios en la población civil. Militares de un regimiento acorazado en Valencia han sido instruidos durante 2 semanas en ejercicios de control de masas, sin que se les haya explicado el porqué de esta formación. El Tribunal de Cuentas denuncia irregularidades de gastos de la Unión Europea. Bonich anuncia un nuevo decreto para simplificar la declaración de los parajes naturales municipales. La consellera de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana ha explicado que su departamento declarará 4 nuevos parajes a finales de 2014 y principios de 2015. La Generalitat Valenciana liquidará en 2015 proyectos temáticos y asumirá 91 millones de deuda. La Consellería de Educación de la Comunitat Valenciana concederá un sello que acreditará a los centros emprendedores e innovadores. Más de 7.000 vecinos de las pedanías de Valencia viven en zonas de riesgo de inundación. Las principales amenazas son los barrancos de Carraixent y Masarrosos, la desembocadura del Túria y la Albufera. Los discapacitados piden eximir del copago a las rentas más bajas. En una manifestación en Castellón se pondrá en marcha una iniciativa legislativa popular para que las personas que cobren 532 euros no tengan que abonar el copago. La provincia de Castellón va a contracorriente y baja el paro en 829 personas en el mes de octubre. En España ha subido en 79.154 personas y supera de nuevo los 4,5 millones de parados. La Filmoteca de Culturarts acoge el certamen Cortos por la Igualdad y con esta noticia despedimos nuestros titulares en el Ecuador de la semana en la Rodalía.es. Gracias por su atención y tengan un feliz día.